Buenos días, hoy vamos a exponer el estudio titulado Discrepancias entre la accesibilidad percibida y la accesibilidad modelada, realizado por John Shanma, Paul Brindley, Rui Wan y Eckhart Lange en Guangzhou, China. Siguiente. Este estudio aborda un problema fundamental entre la planificación urbana. La diferencia entre los modelos espaciales indican la accesibilidad a los parques, lo que las personas realmente sienten en su experiencia cotidiana. Aunque las ciudades buscan garantizar la igualdad en el acceso a los espacios verdes, los métodos tradicionales suelen dar resultados que no coinciden con la percepción ciudadana. Al comparar 8 métodos diferentes de modelación de accesibilidad con datos de encuestas, el estudio encuentra más de un 70% de discrepancia entre la accesibilidad modelada y la accesibilidad percibida. Los factores sociodemográficos, especialmente la edad, tienen un papel determinante en cómo las personas perciben la accesibilidad. Asimismo, los modelos que incorporan preferencias de la población y distancias de viaje más realistas que logran una correspondencia con lo que reportan los residentes. Siguiente. El estudio se basa en las siguientes preguntas. Trata de responder las siguientes preguntas. ¿Cómo afectan los diferentes métodos de SMA a los resultados de la accesibilidad? ¿Cómo varían espacialmente estos resultados dentro de la ciudad? ¿Y qué métodos se ajustan mejor a la accesibilidad percibida? Esta comparación especialmente es relevante en Joalson, una megaciudad con altas densidades, crecimiento acelerado y desigualdades marcadas en la distribución de parques. Siguiente. Los modelos de medición de accesibilidad. Tenemos los objetivos y los subjetivos. Los objetivos miden mediante mapas, distancias y tiempos de viaje. Y los subjetivos tratan de la percepción realizada por encuestas de los ciudadanos entre las distancias de viaje y la accesibilidad a los parques. Siguiente. Tenemos algunas definiciones de los modelos de medición de SMA. Dos tipos que miden mediante distancia. Está el SLD, Straight Line Distance, que mide una proximidad directa, pero tiende a sobreestimar la accesibilidad porque no conoce la red vial real. Y la ND, distancia por red, que sigue rutas reales de caminata, ofreciendo resultados más precisos y coherentes con la movilidad cotidiana. Luego se aplican 4 familias de modelos. El General Buffer utiliza un radio fijo alrededor de cada parque que mide la accesibilidad por proximidad simple. La Preference Weighted Buffer ajusta ese radio teniendo en cuenta las preferencias de caminata según la edad. La Mean Two-Step Floating Catchment Area incorpora las relaciones de oferta y demanda entre el área del parque y la población circundante. Y el Preference Weighted 2SFCA combinan la lógica entre oferta y demanda con preferencias demográficas de desplazamiento. Cada uno de estos modelos se ejecuta tanto con SLD como con ND, lo que da un total de 8 variantes de SMA. Esto permite observar cómo cambia la accesibilidad según el método y cómo la inclusión de preferencias o de relaciones de oferta y demanda puede modificar significativamente los resultados. Bueno, para empezar, cuando hablamos de parques urbanos, es importante reconocer que estos espacios aportan mucho más que zonas verdes. Los parques contribuyen directamente a la salud física y mental de las personas, promueven estilos de vida saludables y además ayudan a fortalecer la cohesión dentro de las comunidades. Ahora, un punto clave en todo esto es la accesibilidad. La cercanía y la facilidad para llegar a un parque influyen demasiado, en tanto que cómo lo usa la gente. Si el acceso es bueno, pues las personas van a decir, vamos a visitarlo. Pues, pues es lo que uno haría. Pero cuando el acceso es limitado, el uso también se disminuye de manera notable. También debemos tener en cuenta que no todas las comunidades disfrutan de la misma accesibilidad. Hay desigualdades marcadas relacionadas con factores raciales, étnicos y económicos. Para ilustrarlo, en Chicago se ha visto que las zonas mayoritariamente blancas tienen un mejor acceso a los parques, mientras que las minorías enfrentan más barreras. Y en Berlín ocurre algo similar. La distribución de los parques es desigual y el uso cambia según la edad y el estatus migratorio. Estas diferencias en accesibilidad no son solo un tema espacial, también impactan directamente en la salud y el bienestar. Cuando una comunidad tiene más acceso, tiende a realizar más actividad física, mejora su salud mental tanto como física y se fortalecen los lazos sociales. En cambio, en cuanto a un acceso limitado, reduce la frecuencia de uso y afecta negativamente tanto el bienestar físico como el social. Por todo esto, desde la planificación urbana es fundamental garantizar un acceso equitativo a los parques. Esto implica considerar la diversidad social, económica y cultural de la población para que estos espacios realmente cumplan su función en el contexto del cambio climático y la urbanización. Para entender cómo se evalúa la accesibilidad a los parques urbanos, es importante identificar primero los elementos clave según
Radke and Mu en el año 2000 y otros autores más recientes. La evaluación se basa en tres componentes: la demanda, que corresponde a las personas; la oferta, que son los parques urbanos; y la conexión, que son las redes de caminos, vías de peatones y todo lo que facilita el desplazamiento entre ambos. Cuando aplicamos el enfoque de los sistemas de medición de accesibilidad o SMA, debemos considerar varios factores. Entre ellos están la distancia física y el tiempo de viaje, la capacidad del sistema de transporte, cómo están distribuidos los parques dentro del territorio, y también las características de la población. A esto se suma la calidad de los parques y están los costos económicos que implica llegar a ellos. En cuanto a los métodos que se utilizan para medir la accesibilidad, Tallinn identifica tres principales. El primero son las medidas de distancia, que básicamente revisan qué tan cerca está un parque. El segundo son las oportunidades acumuladas, que cuentan cuántos parques se pueden alcanzar dentro de un rango determinado. Y el tercero, la accesibilidad potencial, que no solo considera la distancia, sino que también la oferta disponible, es decir, el tamaño, la calidad y la capacidad del parque. En conjunto, todos estos elementos nos permiten evaluar de manera más completa qué tan accesibles son realmente los parques urbanos para distintas comunidades. Aquí vamos a evaluar diferencias entre el SLE, que es el Simple Location Based Distance, y el NE, Network Distance. Cuando hablamos del SLE, tenemos a referirnos a una unidad muy sencilla: la distancia en línea recta entre dos puntos. Es lo que también llamamos distancia euclidiana. Por ejemplo, sería la distancia directa entre la casa de una persona y la entrada más cercana al parque, como si trazáramos una línea recta en el mapa sin seguir calles ni caminos. Y el ND es más realista, porque a diferencia de la distancia recta, que es el SLD, calcula la distancia real que una persona tendría que recorrer siguiendo las rutas disponibles. Es decir, toma en cuenta las calles, los senderos peatonales, los senderos y toda la red que realmente usamos para movernos en la vida cotidiana. Bueno, el estudio se desarrolló en Guangzhou, China, una de las ciudades más grandes y dinámicas del país, con más de 18 millones de habitantes. La ciudad posee una amplia red de parques, los cuales varían de tamaño y función. Tiene desde grandes parques metropolitanos hasta pequeños espacios comunitarios. Sin embargo, la alta densidad poblacional y la distribución desigual de estos espacios verdes generan diferencias notables en la accesibilidad. Esto convierte a Guangzhou en un caso representativo para analizar la disponibilidad, equidad y percepción del acceso a estos parques urbanos. Para, siguiente. Para explorar las discrepancias entre accesibilidad modelada y percibida, se trabajó con dos grupos de datos principales. El primero son los datos espaciales y demográficos. Aquí se analizó la localización de los parques urbanos, como también de la red vial y la red peatonal. También se recolectó información poblacional y su distribución sociodemográfica a nivel de vecindario. Siguiente. El otro grupo de datos son las encuestas. Aquí se realizaron cuestionarios a las personas locales entre noviembre de 2019 a enero de 2020. Dentro de este formulario se incluyeron preguntas sobre distancias percibidas, el tiempo de viaje, la frecuencia de uso de estos parques y también las barreras de acceso que ellos notaban. También se recolectaron características sociodemográficas para así analizar la relación con la accesibilidad percibida. Debido a la pandemia del COVID-19, una parte de estos datos se recolectó de manera presencial en entrevistas piloto, las cuales fueron 130 de 2.360, y el resto fueron realizadas por encuestas en línea. Siguiente. Los métodos utilizados para alcanzar los objetivos de esta investigación fueron cuatro principales. El primero son los modos para medir la SMA. Aquí se emplearon diferentes enfoques para la modelación de esta accesibilidad modelada. El primero fue la medición de distancia en línea recta, la distancia en red y métodos los cuales relacionaban la oferta y demanda, como el 2SFCA, el cual es la técnica central de este estudio, que intenta incluir tanto la oferta que ofrecen los parques por la demanda poblacional dentro de ciertos radios de servicio, y así producir medida por persona que incorpore saturación o congestión. El paso 1 para calcular la SMA fue por cada parque, el cual es el ATP. Aquí se hace la razón del espacio de parque por persona. El SJ significa el área del parque, la cual se mide en metros cuadrados. Y abajo se encuentra el D, que es un radio de servicio que se escoge dependiendo la localización, y se hace la sumatoria respecto a la población que esté dentro de este radio de servicio. El segundo paso es por cada persona se realiza la sumatoria de este anterior ATP, el cual nos va a estimar la accesibilidad total. Bueno, este método es valioso ya que ayuda a redactar un poco más y a interpretar la competencia por la oferta, es decir, un parque pequeño con mucha gente ofrece menos acceso efectivo, porque es pequeño, en cambio uno que es mayor y tiene poca demanda. El segundo método fue realizar
modelos ajustados con los factores sociodemográficos, donde se incorporaron estas variables a estos modelos de accesibilidad espacial. Aquí el estudio usó la idea de preferencias poblacionales, porque así tomaban modelos más realistas y utilizó la fórmula que incorporaran el tiempo de caminata aceptable por cada grupo de personas. Aquí se hizo el cálculo de la sumatoria de D sub JH, el cual es el tiempo de caminata de un cierto grupo H sobre DG, que significa la población en total de ese grupo H, por el tiempo, la media de tiempo estimado que podría preferir este cierto grupo. Por ejemplo, si tomamos un grupo de personas mayores de edad, primero se escoge ciertas personas que realmente vayan a cierto parque de cierta localización y se le realiza el cálculo sobre la población total que existe de estas personas mayores de edad por el tiempo que estimadamente sería menor a un grupo de jóvenes. Bueno, en general, esta ecuación calcula un tiempo de caminata ponderado en composición demográfica. Esto sirve para definir radios más realistas que se enfoquen más en las preferencias en cada zona. Los autores combinaron estas ideas para así crear variantes dependientes de las preferencias dependiendo de las zonas. Además, los datos de las encuestas para la PPA de la accesibilidad percibida por la población se procesaron para obtener mapas de accesibilidad percibida. Y con esto se hizo la comparación a través de aplicaciones técnicas estadísticas para así identificar sus discrepancias. Ya. En esta sección presento los principales hallazgos derivados de las diferentes metodologías de modelación de accesibilidad espacial. Lo primero que observamos es que los métodos SMA generan resultados significativamente diferentes entre sí. Las aproximaciones basadas en Straight Line Distance tienden a sobreestimar la accesibilidad porque ignoran la estructura real de la red vial y las barreras físicas. En cambio, los métodos basados en Network Distance y en modelos como 2FFCA ofrecen estimaciones más realistas al considerar recorridos efectivos y relaciones de oferta y demanda. Siguiente. Se puede cambiar entre las tres figuras, 3, 4 y 5, que hablan de distribuciones y patrones espaciales. Las figuras de distribución muestran que los niveles más altos de accesibilidad se concentran en distritos centrales de Guangzhou, mientras que las zonas periféricas presentan niveles consistentemente más bajos. Esto confirma las desigualdades espaciales dentro de la ciudad. Además, los mapas de clústeres revelan patrones high-high asociados al eje central de Guangzhou, donde existe mejor conectividad y mayor concentración de parques. Por el contrario, las áreas low-low predominan en los bordes urbanos, evidenciando deficiencias de provisión y conectividad. Estos patrones se mantienen incluso cuando cambian los métodos, lo que indica estabilidad en la estructura espacial de desigualdad. Siguiente. Al comparar los resultados de modelamiento con la accesibilidad percibida por los residentes, encontramos una brecha muy marcada. Más del 70% de los valores obtenidos por el SMA no coinciden con la percepción real de accesibilidad. Generalmente los modelos sobreestiman la accesibilidad mientras que las personas reportan experiencias menos favorables. Esto evidencia que la accesibilidad no depende únicamente de la proximidad física, sino también de aspectos subjetivos, como la seguridad, calidad del parque, comodidad del trayecto y barreras sociales y ambientales. Listo. Vamos a hablar de las diferencias entre el SMA y el PPA. Los cuales, pues bueno, se presentaban respecto a qué, ya que pues el SMA toma datos más subjetivos, como por ejemplo los datos o la estandarización y los mapas, mientras que el PPA habla más a través de encuestas y de la opinión de la población en la que se encuentran estos parques. Pasa a la siguiente. Algunos sociofactores demográficos importantes para esto. Algunos que influyeron fueron la edad, que por ejemplo las personas mayores tenían una menor capacidad para ir hacia esos parques respecto a la distancia que se tenía que tomar. El género, en el cual las mujeres tenían más en cuenta la seguridad a la hora de ir a esos parques. Y pues los ingresos y la salud, que eso también influye en parte a las personas que quieren ingresar a ese parque. Siguiente. Bueno. En conclusión, el estudio demuestra 3 aspectos claves. Los resultados cambian significativamente según la metodología utilizada, por lo que la selección del método de SMA es crucial en la planificación urbana. Existen desigualdades espaciales claras, con accesibilidad más alta en zonas centrales y baja en zonas periféricas. La percepción de accesibilidad suele ser inferior a la accesibilidad modelada, lo que evidencia necesidad de integrar factores subjetivos y sociodemográficos en los análisis. Finalmente, los métodos que combinan información objetiva con preferencias y características poblacionales ofrecen evaluaciones más precisas y más útiles a la toma de decisiones en planificación de parques y espacios verdes.
Ya, gracias.